Tenemos entonces un elemento solicitado por una fuerza P. Esta fuerza P está aplicada en el centro de gravedad de la sección. Y esto genera, por supuesto, un esfuerzo que no es más que la carga P entre el área de la sección transversal. Este esfuerzo se denominaría esfuerzo normal promedio de tracción. Vemos los elementos que generalmente, secciones que normalmente utilizamos. Tenemos el caso de los tensores. Son barras lisas, roscadas en sus extremos, que pueden servir de ayuda, por lo menos para el caso de lo que conocemos como tirantillas, que colocan en las correas de techo. Ya vamos a ver cómo se calculan este tipo de miembros. También es usual ver en naves industriales un tirante de marco, que no es más que una barra o una serie de barras que unen nodo a nodo, de manera de evitar ciertas deformadas o ciertas derivas en la nave industrial. Entonces también tenemos los que son los ángulos, usuales también en lo que son los arrastramientos laterales. Vemos el caso acá de un tranque apoyado, el cual se encuentra o restringido lateralmente por un arrastramiento. También vemos lo que son los perfiles C y hasta secciones compuestas que podrían ser 2C o dos elementos U, como es este caso. En este caso se ven dos UPN que forman un perfil IC. Entonces, digamos, para el cálculo en función a la normativa, vamos a tener, ¿se acuerdan que vimos lo que son eh, los estados límites? Que decíamos que eran fronteras y que habían estados límites de agotamiento y estados límites de servicio. En este caso, vamos a tener, para los miembros de tracción, vamos a tener que estudiar tres estados límites de agotamiento. ¿Ok? Primero hablemos de dos que van de la mano y posteriormente hablamos del tercero. La capacidad resistente de un miembro de tracción, phi sub t por P sub n, debe ser el menor de los siguientes valores. Cedencia del área gruesa, una falla que es dúctil, ¿ok? Y no es más que, digamos que la resistencia nominal a tracción sería F sub y, la tensión cedente, mínima especificada por el área gruesa de la sección transversal. El factor de minoración de la resistencia sería 0,90. Y ya vamos a ver que hay casos, cuando estemos calculando miembros de tracción, casos en donde solo debemos estimar esta resistencia. Y con esta se acaba el diseño de ese elemento. Un caso particular, casos, sí, muy comunes y que solo debemos chequear la cedencia del área gruesa. Otro estado límite de agotamiento sería la ruptura de la sección neta efectiva. En este caso, una falla frágil. Y su factor de minoración es 0,75. Vemos que está definida por el estado límite de agotamiento, la tensión límite de agotamiento, perdón, por el área neta efectiva de la sección. ¿Ok? Entonces ya se involucra la tensión límite de agotamiento, por esto es una falla frágil. Y el factor de minoración es más conservador que para el de excedencia del área gruesa. Entonces el requisito de resistencia, según el Load Resistance Factor Design, es
que phi p sub n, digamos que es la capacidad, que es el menor entre estos dos valores, phi sub t por p sub n del área gruesa y phi sub t por p sub n del área neta efectiva. ¿Ok? Digamos que el menor valor de estos dos va a ser mi capacidad. Y eso debe ser mayor o igual que la carga mayorada a tracción actuante, o sea, la demanda de tracción que yo tenga en el miembro estudiado. Tenemos ahora lo que es el área neta. ¿Qué es eso de área neta? Sabemos que el área gruesa es el área transversal, el área de la sección transversal total, ¿no? Del elemento. Y el área neta, pues vamos a verlo acá. En el caso típico de una sección donde existe una conexión y por lo tanto una cadena de agujeros, estamos hablando de una conexión apernada, no una conexión soldada, eso es otro caso. Esa serie de agujeros genera un debilitamiento de la sección. Se tiene una área neta definida por la siguiente ecuación. Área neta va a ser igual al área gruesa. El área gruesa, digamos, es una plancha o una pletina. Aquí en Venezuela le llamamos planchas. Sé que en otros países pues le denominan pletinas. El área gruesa no es más que este ancho por el espesor. Esa sería el área gruesa, es una sección transversal. Si yo corto acá, a esa área total le voy a restar eh, la sumatoria de los diámetros por el espesor de la plancha. ¿Ok? Yo tengo que hacer unas rutas de falla, pensar, estudiar varias rutas de falla y ver cuál es la más favorable. Por lo menos en este caso, vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo la ruta 1, ¿no? Vemos que la ruta 1 está asumiendo que el área neta sería una línea recta, una línea directa. Entonces, la ecuación ya no tendría este término. Este término está condicionado al recorrido. Digamos, si hay diagonales en esa ruta o hay un paso entre una cadena de agujeros o una alineación de agujeros y otra alineación de agujeros, si no hay paso, no tendríamos este término. Entonces, la ecuación quedaría restringida a estos dos. Por lo tanto, la ruta 1 sería la área gruesa menos dos agujeros, dos veces el diámetro de estos agujeros por el espesor T. Vemos el caso de la ruta 2. En esta sí hay este elemento, esta distancia S empieza a participar. Esto le denominan paso también. Y a su vez, la separación vertical entre pernos se le conoce como G, es el gramen. ¿Ok? Entonces en la ruta 2 tenemos que el área neta va a ser igual al área gruesa menos 4 diámetros. En esta ruta de falla participan 4 agujeros, 4 diámetros por el espesor T más 2 veces, o sea, 2 pasos. Tenemos este primero y este el segundo paso. 2 veces S cuadrado, S al cuadrado, por T, que sería el espesor de la plancha, entre 4 veces, este 4 sí es una constante, el gramen, que es la separación vertical. La ruta 3, más directa, tendríamos el área gruesa menos 4 agujeros por el espesor T.
algo sencillo, vamos a ir viendo progresivamente cómo se va poniendo un poco más complejo. Ahora viene el área neta efectiva, un concepto bien interesante. Le damos aquí, en los casos cuando la conexión de extremo se efectúa, o sea, la conexión apernada, se efectúa a todos los elementos de la sección transversal, se encuentra una distribución uniforme de esfuerzos. O sea, veamos estas dos imágenes. La sección transversal de estos elementos, de estos perfiles tubulares, tanto circular como rectangular, digamos que toda su sección transversal se encuentra soldada a la conexión. Entonces se dice que hay una distribución de tensiones uniforme. ¿Ok? Pero hay casos donde algunos elementos se conectan y otros no. Por ejemplo, si vemos la imagen, tenemos esta sección, este perfil I, conectado en sus alas, pero el alma de la sección está libre. Igual en el caso del ángulo, tenemos, eh, digamos que una ala del ángulo conectada y la otra está libre. En este caso, tenemos un perfil, de igual manera, que no tiene ningún tipo de restricción en el alma. Entonces, viendo acá, cuando ocurre eso, los esfuerzos fluyen fuera de los elementos de la placa que no están conectados y hacia adentro de los otros que están conectados. O sea, digamos que hay un desplazamiento de tensiones irregulares. ¿Ok? No, es, no, no son uniformes esas transferencias de tensiones. Este congestionamiento de trayectorias de esfuerzos hace que se desarrollen mayores tensiones y por lo tanto se vea reducida la eficiencia de la sección. Este fenómeno se le suele conocer como shear loss o desfasaje por corte. Se aplica tanto en miembros a tracción empernados como a los soldados. O sea, yo puedo tener, en vez de perno acá, una soldadura, pero de igual manera tengo el alma libre. O puedo tener el ángulo soldado. Y es el caso de de este modelo 3D que tenemos aquí. Tengo conectado solamente este ala y acá, pues las tensiones viajarán desde el perno, de la serie perno, de la conexión, hacia esa ala que está libre. ¿Okay? Entonces, esto es lo que conocemos como shear loss. Aquí vemos otros ejemplos. Un perfil conformado por dos ángulos llega a una plancha por medio de tres pernos y sus alas están libres. Entonces, el área neta efectiva habría que calcularla para esta tipología. Igual en este caso, dos elementos U, PN tienen sus alas libres y igualmente esta sección tiene el alma totalmente libre. Cuando vimos ya lo que era el área neta, cuando tenemos secciones parcialmente conectadas mediante pernos, el área efectiva va a ser el factor U, que ya veremos que es el coeficiente de reducción por el área neta. Y cuando tenemos una sección parcialmente conectada mediante soldadura, tendríamos que esa reducción, ese coeficiente de reducción se aplicaría sobre el área gruesa. ¿Por qué? Porque no tenemos agujero, porque es una conexión soldada, utilizamos el área gruesa. Pero como tenemos agujero para este caso, tenemos que usar el área neta. ¿Ok? La vimos aquí cómo se calculaba, ¿no?
¿Dónde buscar ese coeficiente de reducción U? Está definido en la tabla D3.1. Por acá yo tengo el código ISC 360. Vamos a ver si encontramos esta tabla. Aquí está, tabla D3.1, Sherlock. Factores para conexiones de miembros de interacción. Si las tensiones están transmitidas a lo largo de toda su sección transversal, entonces ese factor no varía, es 1, que es el caso cuando las tensiones son uniformes. ¿Okay? Entonces el área efectiva en esos casos es igual al área neta para conexiones apernadas, y para conexiones soldadas el área efectiva sería igual al área gruesa. Podría ser el caso de dos pletinas soldadas sin, no hay ningún tipo de ala libre. Entonces no tendríamos, nuestro factor U sería 1. Pero en la mayoría de los casos caemos en el caso 2. Todos los miembros excepto planchas y perfiles tubulares. Hablamos de secciones y ángulos. Digamos que todos esos elementos que tienen de secciones de alma llena, ¿no? O la mayoría de los perfiles de alma llena, pues cumplen con esas especificaciones. Sí, James me indica que a veces es complicado calcular el valor de U. Muchas bibliografías para un mismo tipo de conexión toman diferentes valores de U. Entonces, ¿cómo puedo saber elegir correctamente ese valor? Y si tuviera una lista de ejemplos con el valor U ya establecidos. Bueno, digamos que si tienes varias bibliografías con distintos valores de U, pues ya depende de, de tu criterio. Si eres una persona, un ingeniero conservador, pues elegirías el más desfavorable, el caso más desfavorable, el que te dé una resistencia menor. Eh, y bueno, aquí yo también les voy a mostrar unos valores de U preestablecidos, ya tabulados, de una asociación muy, muy prestigiosa, de manera que eh, pues puede servir de referencia, ¿no? Vamos a ver si caemos en el caso 2, que es el más común que vimos acá. Sería 1 menos X barra entre L. Y eso no es más que X barra sería la excentricidad desde el centro de gravedad del área tributaria del miembro al plano de contacto entre la placa de unión y el elemento conectado. Tengo acá una, una hoja Excel que tiene una base de datos muy extensa de distintos perfiles. Por ejemplo, busquemos los ángulos. ¿Ok? Aquí se ve que lo llaman C sub X a esa distancia, y sería esta, la distancia al centro de gravedad. Esta es una base de datos, eh, está en inglés, pero puede servir bastante a la hora de ver estas variables que siempre son procedimientos largos para calcularlas, entonces ya están tabuladas para todos los perfiles. En la norma en español que nos enviaron no aparece la tabla de 3.1. Sí, sí aparece, eh, pero está, digamos que un poco, no se ve
no se ve nítida la imagen, digamos. Se ve como que pegaron una tabla de otro archivo y no se ve nítido. Es mejor que revisen esta y la guarden, pues esta hojita siempre es bueno tenerla por ahí. Hay distintos casos, también secciones tubulares. Yo tengo aquí, yo les voy a mostrar aquí en las diapositivas unas tablas también en español, de manera que lo busquen de manera más cómoda. En este caso, L sería la longitud total de la conexión, o sea, de perno a perno. En este caso, de una conexión apernada. Esa sería la longitud L. Aquí están las tablas que les hablé. Como alternativa, pueden utilizarse los valores de U indicados en los casos 7 y 8 de la tabla de 3.1. Por ejemplo, secciones laminadas o soldadas, H o I, con patines de ancho no menor de 2/3 del peralte, 3 estructurales, bueno, distintas condiciones para este coeficiente de reducción. Ángulos conectados por una sola ala con 4 o más conectores en cada línea en la dirección del esfuerzo. El U directamente 0,80. Pues conviene también, para el caso de los ángulos, es muy fácil, pues calcularlo y no usar tablas. Tenemos también, este es el caso para conexiones atornilladas. Para las conexiones soldadas, aquí nos indican, cuando la fuerza de tensión o compresión se transmite por medio de soldaduras transversales, colocadas en algunas de las partes que componen la sección, pero no en todas, el área neta efectiva es igual al área de los elementos conectados directamente. ¿Ok? Si tenemos el U va a valer 1 si L es mayor o igual a 2 veces este ancho, W. Si está entre 1.5 W y 2 W, esta separación L, entonces vale 0,87. Digamos que es la longitud de la soldadura, L, y el ancho de la placa, distancia entre soldaduras. Más cómodo verlo de esa manera, la distancia entre las soldaduras. El tercer estado límite de agotamiento que habíamos comentado cuando comenzamos a hablar sobre el miembro de tracción era la falla por bloque cortante, ¿no? Esta es una falla que en donde debemos chequear si hay la posibilidad de que exista digamos, un arranque de la sección, se desprende una sección de forma rectangular. Por lo menos en el caso de este ejemplo, tenemos que el perfil, digamos que esto es un perfil U, el perfil se desprende de la conexión, ¿ok? Queda sin esta sección. También puede ocurrir lo contrario, que sea la plancha la cual se desprenda, o a la cual que está atrás se le desprenda esta sección. Entonces, cuando se efectúa la conexión de un miembro a una plancha de unión a través de pernos, un bloque rectangular de material en la parte conectada se puede desgarrar. A este fenómeno se le conoce como falla del bloque cortante. Okay, la tabla de bases de perfiles se la voy a enviar al Dropbox. No hay inconveniente. Esta es una tabla que está en internet, pero bueno, le voy a colocar en la carpeta de Dropbox. Ahí voy a ir colocando material. Eh, lo que así en mi biblioteca personal, yo lo voy a ir colocando ahí. Obviamente que tenga que ver con la materia, ¿no? Entonces, tenemos dos casos. Cuando chequeemos la falla por bloque cortante, tenemos que estimar estas dos fórmulas y ver cuál es la menor de ellas.
Fíjense que la primera es cuando ocurre una falla frágil a corte y frágil a tracción. Entonces, cuando es frágil a corte, vean que el área neta a corte está acompañada por el estado límite de agotamiento F sub U. Y el área neta de atracción está acompañada por el estado límite de agotamiento también. Cuando veamos el estado límite de FU, digamos, la tensión límite, perdón, la tensión límite de agotamiento FU, lo asociamos con una falla frágil. En cambio, en este caso tengo la falla dúctil a corte. Cuando es dúctil, lo asociamos a la tensión cedente y frágil a tracción, ¿no? Nuevamente, la tensión límite de agotamiento acompañando a el área neta de tracción. El factor de minoración de resistencia, 0,75. Esa sería la resistencia nominal de la sección y debe ser, por supuesto, menor a la demanda de tracción, la carga última, mayorada. Aquí vemos algunos, eh, se explica las distintas variables, el área gruesa de la sección a corte, área neta de la sección a corte, área neta de la sección a tracción. Hay ejemplos de ruta de falla por bloque cortante en el comentario de la normativa ANSI ISC 341, figura CJ4.1. Vamos a ver si la encontramos. Aquí están. Estos son ejemplos vamos a ver si esta es la figura CJ4.1, esta sería la 4.2. Por ejemplo, el caso de una correa que llega a una viga de carga. Imagínense acá un caso común. Tenemos una viga de carga acá. Por eso se hace este corte aquí al perfil, para que quede al mismo nivel, de manera que cuando coloquemos el encofrado colaborante o el tipo de losa que vayamos a colocar, pues no tengamos ningún tipo de desfase. Y aquí se podría colocar una plancha soldada al perfil I, una plancha totalmente acá que tenga los tres agujeros, de manera que cuando venga esta sección, pues lo que hagamos es apernar de manera cómoda. O si ustedes quieren ahorrar área de la sección, pues pueden hacer lo que llaman una bandera. Todo va acompañado del cálculo, ¿no? Lo que nos indica el cálculo puede ser lo que denominan una bandera. En el caso de un ángulo, pues también el bloque cortante puede ser esta sección. Fíjense que si aquí tengo una carga que para un elemento como este que se denomina que está articulado, porque solo está conectado al alma, tenemos que calcular esta reacción. Esta reacción genera, vamos a poner acá en rojo, una zona aquí que está siendo tensionada. Por una parte esta sección se quiere quedar y esta se quiere ir. Entonces esta sección va a estar tensionada y esta sección que voy a dibujar en color amarillo, pues tendría una falla a corte, estaría sometida a corte. Entonces yo tengo que ver esa área, esa longitud, sería mi área neta, mi área corte, ¿no? Cuando vimos
Cuando vemos aquí que tengo que calcular un área neta corte y un área neta tracción y un área gruesa corte y un área neta tracción, nos referíamos a eso, que tengo que estimar, diferenciar, saber diferenciar entre la sección o la alineación que está a corte y la alineación que está a tracción. En este caso, de igual manera, tengo esta región a corte y esta sección a tracción. Importante identificar eso porque esto está sometido de esta manera a una carga hacia afuera. Tenemos entonces también el coeficiente de reducción del área neta. Cuando el esfuerzo de tensión es uniforme, es igual a 1. Cuando no es uniforme, es 0.5. Ya aquí no es el típico U que vimos anteriormente, sino es VS. Cuando es uniforme el esfuerzo de tensión, entonces 1. Cuando no es uniforme, 0.50. Y en el comentario de la norma, en la figura CJ 4.2, tenemos algunos ejemplos de cómo diferenciar. Casos uniformes, de tensiones uniformes, vemos un ángulo en una plancha sometido a una carga a tensión. Parece que está apernado acá por 6 pernos. En este caso, un ángulo soldado también tiene unas tensiones uniformes. Este caso sería un ángulo soldado a una correa. Tiene aquí una tensión uniforme. El caso que vimos ahora mismo. Y este caso muy similar a este. Cuando la distribución no es uniforme, pues caemos en estos casos. Tenemos una, dos alineaciones de pernos. Nuestra, nuestra distribución no es uniforme. Por último, tenemos lo que es el control de rigidez por Sveltez, que ya digamos, una condición de servicio. Entonces, la relación de Sveltez máxima para miembros traccionados no debe exceder de la siguiente relación. L entre R debe ser menor o igual a 300. A veces uno está en SAP 2000 calculando una estructura y vemos que nos sale un mensaje y una notificación en el reporte final que esta relación no se cumple. Y ya vamos a ver qué hacer con los miembros de tracción, donde R es el radio de giro y es más que la raíz cuadrada de la inercia de la sección entre el área gruesa. Y L es la longitud total del elemento. Pero hay una nota por ahí que a veces se nos escapa. Para miembros diseñados básicamente en tracción, la razón de volteo, la relación L entre R, es preferible que no exceda de 300. Esta sugerencia no se aplica a barras o colgadores en tracción. Sabemos que para los elementos de barras, digamos, esto se convierte en una sugerencia, más no es un requisito indispensable. Claro, si se alejan demasiado de este valor, pues seguramente van a tener problemas de deflexiones importantes. Por ejemplo, un caso de un tirante de marco que esté de nodo a nodo, una distancia importante. Tenemos una longitud L gigante y entonces nos va a dar un valor muy abultado, muy grande. En esos casos, pues ya veremos qué artificios podemos realizar para limitar
esos casos. Bueno, antes de seguir con miembros en compresión, que también lo vamos a ver el día de hoy, vamos a hacer unos ejercicios referentes a este tema de tracción, de manera que podamos enriquecer la teoría que vimos. Entonces ya sabemos que tenemos que chequear cedencia del área gruesa, ruptura de la sección neta efectiva, el área efectiva por la tensión límite de agotamiento y el bloque cortante. Tres condiciones para miembros en tracción. Tengo acá, como les dije, en MATCAD desarrollé ciertas hojas de cálculo que utilizo en mi trabajo, de manera que podamos ilustrar de manera más específica todo lo que vimos. Creo que conviene comenzar con este caso, ¿sí? Hablando del tirante de marco, que está dispuesto de nodo a nodo. Vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular el diámetro de esta sección para que no ocurran las fallas que hablamos anteriormente. Digamos que tengo una longitud de tensor de 6.7 metros. ¿Okay? Un pequeño galpón, pequeña instalación de una luz de 6.7 metros. Las propiedades del tensor es un acero A36. Vimos en la clase pasada, en la introducción, que la tensión cedente FY era 2530 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, vamos a usar un factor de aminoración a 0,90, tal como para el primer estado límite de agotamiento, tal como reza la norma, para el caso de las fallas dúctiles. Y este es un caso particular donde nosotros nos limitamos a estimar esta falla, esta tensión, esta resistencia nos va a decir todo lo que ocurre. No hace falta chequear la ruptura de la sección neta efectiva, ni siquiera el bloque cortante. ¿Por qué? Porque estos elementos están conectados en su extremo de manera roscada, bajo roscas y tuercas. O sea, no hay ningún tipo de conexión con una plancha, con elementos sueltos. Entonces, en estos casos específicamente, solo se estudia la cedencia del área de Wex, una falla dúctil y el factor de minoración 0,90. Vemos acá las solicitaciones que pudiéramos sacar de un programa de cálculo. Tengo que por carga permanente, tengo una tensión de 3.925 toneladas y una carga variable, una tensión de carga variable de 2 toneladas. Aplicamos mayoramos esa carga con esta combinación, 1.2 carga permanente más 1.6 carga variable, tengo 7.91 toneladas, casi 8 toneladas, está sometido a este miembro. Lo primero que tengo que estimar es el área gruesa. El área gruesa que me resista esa carga, esa tensión. Esa tensión va a estar esta tensión T sub U la puede soportar esta área gruesa que no es más que T sub U entre phi por Fy. Eso me dio 3.15 centímetros cuadrados. Y entonces a partir de este número yo propongo un diámetro comercial. En este caso, si ponemos una barra de 7 octavos pulgadas, pues tenemos un área gruesa de
proporcionada de 3,88 centímetros cuadrados. Si yo pusiera 3 cuartos, que es el que está por debajo, tendría 2,85 de área proporcionada, y entonces acá esta condición de una vez me dice que no se cumple. Entonces lo dejamos como estaba. Digamos, el área que esté más cercana por encima es el de la cabilla o de la barra de 7 octavos. Me preguntan que si el tirante se diseña únicamente bajo esa combinación o también se debe verificar por cargas de viento. Generalmente, este tipo de tirante se coloca para cargas durante la instalación, para cargas de servicio. Entonces no tenemos que considerar la carga de viento. Digamos que para la carga de viento tenemos otros elementos, que es el los arrastramientos laterales de San Andrés. Este elemento solo se encarga de resistir cargas de servicio o cargas gravitacionales. ¿Qué pasa con este tipo de galpones, naves industriales? Pues el peso del elemento del rafter hace que mis columnas se quieran abrir, tanto esta como esta. Esta sección o la cumbrera baja y me quedaría, por el mismo peso que tiene el rafter o esta sección del pórtico, hace que mis columnas se quieran abrir y estas derivas pues no se cumplan. Vimos en la clase anterior unas gráficas de las derivas límites, pues en función a esa deriva calculamos, vemos si estamos en un rango aceptable, pues no hace falta colocar un tirante. Por lo tanto, si excedemos la deriva límite, tendremos que colocar una sección que restrinja ese movimiento. Entonces, no consideres las cargas de viento para estos casos. Tengo entonces el área ya definida, el área gruesa. Entonces mi capacidad por cedencia del área gruesa, tal como vimos en las diapositivas, sería el área gruesa por F sub y, por FY, perdón, la tensión cedente. Y esa sería la resistencia nominal, pero la resistencia minorada, perdón, sería multiplicarla por el factor de minoración, 0,90. Entonces tengo phi por área proporcional, que sería el área gruesa por la tensión cedente, 8.833 de capacidad resistente. Eso es casi una tonelada más de la tensión última actuando. ¿Qué versión del MATCAT usa? Me pregunta Jesús Eduardo. Esta es la versión 3.1. ¿Ok? Entonces tenemos ya la capacidad resistente. Esta era la demanda, 7,91 toneladas, y yo tengo mi capacidad 8 toneladas, poco más, 8.000, casi 9. Si hago una relación demanda-capacidad, T sub U entre phi T sub N, pues tenemos una relación de 0,81. O sea, mi sección va a estar trabajando al 81% de la demanda. Vemos entonces ahora el caso ya esto es estado límite de agotamiento. Ya lo chequeamos, ahora vemos el estado límite de servicio, de relación de esbeltez. En este caso tengo una inercia, tengo que calcular la inercia de una sección circular. La ecuación es pi
por por el radio a la 4 entre 4. Esta sería la inercia de una barra de 7 octavos. Luego el radio de giro es si entre el área gruesa, el área proporcionada, tengo el radio de giro. La longitud total sería 6.7, longitud libre. Y mi relación de esbeltez supera ampliamente a la normativa, o sea, la norma restringe. Aquí dice de acuerdo con las especificaciones ISC 360, la regulación de esbeltez de miembros en tensión, varillas y cables, acá no tiene límite. Este requisito es recomendable pero no obligatorio. ¿Ok? Entonces se aplica a varillas, barras, porque barras, y cables. Este requisito es recomendable pero no obligatorio. ¿Ok? Hay casos donde yo personalmente he visto, creo que hoy, bueno, al ritmo que vamos, no sé si lleguemos a la parte de flexión. De todas maneras, la clase que viene, el tema era corto, entonces podemos aprovecharlo. Pero bueno, podemos dedicarnos bien a esto, esta clase, dominarlo, y luego vemos esos temas. Porque la clase que viene era flexocompresión y corte, son temas muy cortos. Entonces, vi un caso personalmente donde había un elemento horizontal. Vamos a dibujarlo acá. Tenían, tenían un cable de 1 pulgada y obviamente en una longitud de 20 metros, pues este cable se va a pandear. Entonces eso lo solucionó el ingeniero calculista, un diseño que vi de un galpón ya de cierta edad, de cierto tiempo de haberse fabricado. Tenía unos elementos colgantes con barras de 5 octavos. Esos elementos que colgaban, digamos que limitaban esa deflexión que tenía ese perfil. Entonces, digamos que es obvio que hay casos donde si tenemos luces muy grandes, podemos usar estos artificios. Ya quedará de la experiencia de acuerdo a los proyectos, en qué casos sí y en qué casos no colocar. Muy bien. Entonces, ahora sí, pasemos a otro ejemplo. Un ejemplo similar. Tengo aquí, vamos a abrir este ejemplo, el caso de los alineadores. Tengo, ya vamos a ver cuando veamos flexión, por qué se tienen que poner alineadores en algunos casos. Me preguntan que si esa misma solución de elementos de tensión de tipo de naves podríamos utilizarlo en vez de cable utilizando perfiles tubulares pequeños. Tendrían que ser perfiles muy livianos, que no, que no generen ningún tipo de problemas de peso en la sección. Y habría que ver la manera de empalmarlo, ¿no? Pueden ser con elementos tipo bridas.
Sí, podría ser una solución. Creo que es más costosa, ¿no? Pero podría ser válido. Vemos el caso de estos elementos conocidos como tirantillas y vamos a ver un ejemplo. Tenemos un galpón con una luz de 30 metros, según este ejemplo. Una luz del pórtico de 30 metros. Tiene una separación entre pórticos de 9 metros. Esta sería la separación transversal, perdón, separación longitudinal entre pórticos, 9 metros. Tengo una separación entre alineadores, o sea, entre tirantillas o alineadores de 3 metros. Generalmente estas barras van colocadas. Voy a colocar acá en este ejemplo a 2 metros para esta condición. Pero imaginemos que esta correa está, estas dos correas están soportadas lateralmente, restringido su desplazamiento lateral por esos alineadores. Entonces tenemos esa separación es 3 metros, la separación entre correas es 1.6. Estas son las correas inclinadas y en la cumbrera se encuentran estas dos correas y tienen una separación de 0.4 metros. ¿Okay? Tenemos una carga permanente de 60 kilogramos por metro cuadrado, que incluiría lo que es el techo de la nave y el peso de los elementos. Y también, pues, sí, cargas permanentes, peso propio de la viga, techo. El ángulo de inclinación del rafter, 26.6 grados. Estas son las variables asociadas al tipo de estudio. Un caso también donde hay las conexiones son bajo tuercas, entonces no analizamos ni el área neta efectiva ni el bloque cortante. Solo se evidencia del área gruesa. Entonces empezamos a estimar, este es un cálculo que podemos hacer sin necesidad de usar ningún software, muy sencillo. La longitud del raster, la longitud inclinada de esta viga, esta que estoy señalando, es la que estoy calculando acá, sería L medio, el ancho del pórtico, la luz del pórtico, entre el coseno de tita, una longitud de 16 metros. El área tributaria sería el área tributaria sobre, la, sobre el tensor, sería LR, esa longitud del raster, por la separación entre alineadores. No es más que, digamos que hay muchos alineadores, todas las correas tienen alineadores, y yo estoy calculando un área que vendría siendo el área tributaria que cae sobre un alineador o sobre la línea de alineadores. Sobre esa alineación de tirantillas, tengo entonces esa área, 50 metros cuadrados, sobrecarga por láminas de techo y correas, W por el área tributaria, me quedaría la fuerza en kilos, luego una carga variable normativa, digamos, por nieve. Vamos a colocar acá de una vez. Esto se lo voy a pasar yo
al Dropbox también. Carga variable normativa por nieve, 6.530 kilos, entonces ya tengo la carga permanente y la carga por nieve. En este caso, la carga por nieve era superior a la carga variable y entonces se considera más conservador considerar la nieve. Entonces mi carga final sobre una línea de tensores sería 1.2 carga permanente más 1.6 esa carga de nieve. Tengo 14.000 kilos, 14 toneladas, una exageración, pero bueno, vamos a hacerlo con fines académicos, que sería una carga que estaría afectando lo que es esta línea aquí. Esto sería B sub C. Después tenemos que ver las componentes para ver esta carga que se genera acá. Tenemos que descomponer pues este triángulo y calcular esta tensión, que sería la tensión que actúa sobre ese alineador. Okay. Vemos aquí entonces cómo calcularla. Sería B sub C por el seno de tita. Ya ustedes detenidamente pues revisarán estos cálculos. Bueno, tengo una tensión de 6.300 kilos. El área gruesa, entonces sería, como lo vimos anteriormente, el área gruesa que yo necesito para resistir esta tensión sería T sub I entre Φ por Fy, 2.767 centímetros cuadrados. Una cabilla o una barra de 3/4 pulgadas me proporciona un área de 2.85. Entonces mi capacidad por excelencia del área gruesa, aplicamos de nuevo la ecuación, la capacidad resistente, Phi por área proporcionada por Fy, 6.400, casi 6.500 kilos, resiste, y la demanda es de 6.300. Por lo tanto, tengo una relación de 0.97. Estamos ahí cercanos, cerquita de la demanda. Estamos trabajando 97% de la demanda. La relación de Beltrés, en este caso, calculo la inercia de la sección de 3/4, el radio de giro. Entonces, ¿quién sería la longitud? Sería la longitud entre correas. La longitud de cada tensor de estos alineadores, 1.6. 1.6 entre el radio de giro, 335, un poco más cerca. Ya en estos casos, pues no tenemos que usar ningún tipo de solución, ningún tipo de artificio, porque sabemos que a pesar de que no cumplimos la relación de Beltrés, es casi, bueno, ya vemos que es casi muy poco probable que cumplamos esa relación de Beltrés, por eso la norma pues considera que no es un requisito indispensable. Los miembros en tensión, varillas y cables no, no tienen límite. Este requisito es recomendable pero no obligatorio. El caso de los tensores horizontales, así como tuvimos una carga aquí en la gráfica, tenemos una carga inclinada, que fue la tensión que calculamos ahora, tenemos que descomponerla para ver esta tensión que afecta a esta barra horizontal. Tenemos entonces que esa tensión sería T sub I entre el coseno de tita, 7.000 kilos. El área gruesa que resiste esa tensión sería 3.095, una cabilla más grande, incluso 7/8 pulgadas. Estamos hablando de valores muy altos que en la realidad pues difícilmente alcancemos. Generalmente esto con barras de 5/8 ya se puede resolver. Entonces tenemos que un área proporcional de 3.879 pues
me resiste esa tensión. Tenemos entonces que la capacidad por cedencia del área gruesa sería phi por el área proporcionada por FY, 8833, que es mayor que mi demanda, 7046.5. Entonces tenemos una relación demanda-capacidad al 79%. La relación de Beltrán, en este caso, la cumplimos, 0.4 metros. Y bueno, pues si no la cumplíamos, no hay nada que hacer. Es el caso de miembros en tracción, muy usados, comúnmente usados, que no necesitamos sino chequear la cedencia del área gruesa. Vemos ahora un ejemplo que incluye todo lo que hablamos en cuanto a bloque corte y área neta efectiva. Vemos una plancha de 9 milímetros de espesor, de la cual un ángulo se encuentra soldado de forma inclinada, y acá vemos la longitud de soldadura. El área transversal de este ángulo es 11.4. Vemos que es un ángulo 75 por 75 por 8. Vamos a ver si es igual a estos que están acá. 75 por 75 por 8 sería este. El área de la sección acá es 11.4, igual que este, y X 2.14. Habíamos dicho que X era la distancia al centro de gravedad. Aquí se conoce como C sub X y C sub Y. Entonces tenemos 2.14 y 11.4. Estos datos, mucho más práctico ir a recurrir a las tablas y no tener que calcular. La tensión cedente, 2530, y la tensión límite de agotamiento, ya aquí participo para un acero A36, 3700. Factor de minoración para fallas dúctiles 0.90 y para fallas frágiles 0.75. T 9 milímetros sería el espesor de la plancha, el espesor del ángulo es 8 milímetros en este caso. Cedencia del área gruesa, lo primero. Factor de minoración dúctil, porque es una falla dúctil, por el área transversal del ángulo, por FY. Tenemos, en este ejercicio nos piden calcular cuál es la resistencia que controla el perfil o la conexión. Entonces, tenemos que ver la menor entre la cedencia del área gruesa, la ruptura de la sección neta efectiva y lo que corta, la menor de esas resistencias es la que va a controlar, y entonces esa nos va a decir que la conexión no puede ser solicitada por una fuerza mayor que esta. T sería 8 milímetros para el ángulo, que sería el espesor, pero en la plancha, este T se refiere al espesor de la plancha, 9 milímetros. ¿Okay? Tenemos 25 toneladas, soporta el ángulo. La ruptura de la sección neta efectiva, vimos que es una conexión soldada, entonces tenemos que multiplicar el área gruesa por el coeficiente de reducción U. No tenemos que estimar un área neta, sino directamente el área gruesa, porque no está apernada. Si estuviera apernada, habría una limitación en las tensiones, pero en este caso no es así. Entonces, L, que sería la longitud de la conexión que vimos para calcular U, sería un promedio entre 75 y 125. Vimos que la longitud de la conexión en la dirección del esfuerzo, la dirección del esfuerzo es esta,
alineada con la solicitación n. Por lo tanto, tenemos 125 más 75 entre 2 nos da 10 centímetros, lo que son 100 milímetros. Entonces tenemos L, X ya lo habíamos visto que era 2.14, entonces calculamos nuestro coeficiente de reducción 0.78. Por lo tanto, el área efectiva va a ser A por U 8.96. Esta va a ser el área que realmente eh, participa o resiste en la conexión. Luego, vemos, tal como nos pedía aquí, la ruptura de la sección neta efectiva, el estado límite de agotamiento por esa área efectiva. Obviamente multiplicado por el factor de minoración, de acuerdo a fallos frágiles 0.75. Nos da 24 toneladas, casi 25. Entonces, si comparamos con el área gruesa, con la cedencia del área gruesa, pues vemos que hasta ahora controla la ruptura de la sección neta efectiva, controla una falla frágil. Ahora hablamos del bloque corte. Si tengo, lo primero que tengo que ver es quiénes son las secciones que trabajan a tracción y cuál es la corte. Entonces tenemos que esta zona de 75 milímetros trabaja a tracción. Debido a esta fuerza N, esta sección se quiere despegar, se tensiona y esto sería a corte, estas dos, digamos, áreas laterales. Entonces mi área neta de tracción sería 75 milímetros por el espesor del ángulo, 8 milímetros, igual a 6 centímetros cuadrados. Luego el área neta corte sería 75 más 125, sumar las dos áreas por el espesor 8. Y tengo 16 centímetros cuadrados. Entonces, tal como vimos en la diapositiva, acá tenemos que chequear dos casos. Falla frágil a corte y frágil a tracción. Nada más que sustituir todos los valores que tenemos. Y nos da una resistencia de 39.000 kilos. Luego tenemos una falla dúctil a corte y frágil a tracción. Nos da una resistencia de 31.000 kilos. Vemos entonces que la resistencia que va a dominar y controlar la conexión va a ser 24.865, que hemos dicho que era la ruptura de la sección neta efectiva. Esa es la capacidad de nuestra conexión y la demanda no puede exceder este valor. Ok, entonces esos son los ejemplos de miembros en tracción. Vamos ahora a ver un poco, hablar sobre miembros en compresión. Creo que quedó claro el tema. En todo caso, ya saben que pueden hacer sus preguntas, ya sea por acá o por el chat de mi aula. Bueno, el tema de la soldadura no lo vamos a explicar ahora mismo porque no, me quiero concentrar en lo que es el tema de tracción, pero más adelante vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver ejemplos completos ya con la soldadura calculada, qué tipo de soldadura hacer, los espesores de garganta y todo esto. Miembros en compresión. Tenemos igual una carga, un perfil prismático solicitado por una compresión normal que actúa a lo largo de su eje baricéntrico. Luego se genera un esfuerzo que sería igual a P entre área, al igual que vimos en miembros de tracción. Vemos que vamos a tener tres estados de equilibrio que debemos chequear, debemos saber en dónde estamos. Si la carga P actuante es menor a la carga crítica de pandeo, que ya vamos a ver cómo es esto de carga crítica de pandeo, entonces hay un equilibrio estable.
Si es igual, es un equilibrio neutro, y si es mayor, pues tenemos un equilibrio inestable. Entonces, para miembros esbeltos hay falla por pandeo o tiende a haber fallas por pandeo, y para miembros robustos o poco esbeltos hay una falla por cedencia compresiva. Carga crítica de pandeo es un concepto que nace en 1759, viene de la teoría de Euler. La carga crítica que este señor dedujo fue esta ecuación y tuvo vigencia durante muchos años, pi cuadrado por e por i entre L cuadrado. Asume que el miembro debe ser elástico y que sus extremos deben girar libremente y no tener capacidad de traslación lateral. ¿Okay? Esas condiciones no se acercan a la realidad, y por eso esta ecuación tuvo o fue sufriendo modificaciones a lo largo de los años, de manera que se pudiera adaptar a casos reales. Vemos que es el módulo de elasticidad del material y el momento de inercia del área transversal respecto al eje principal menor, longitud del miembro entre puntos de soporte. Vemos acá la demostración de cómo Euler llegó a esa ecuación. Lo que hizo fue desglosar esta gráfica, calculó, se dio cuenta que el momento igual va a ser igual en cualquier punto a la carga P por X, el brazo X. Luego, con una ecuación diferencial de la teoría de estructuras, pues llegó a este valor. Es una solución de la ecuación diferencial de segundo orden, y pues fue obteniendo pues el valor que se conoce como la carga crítica de pandeo de Euler. Ya vemos que es un caso ideal. Es conveniente reescribir la ecuación en función, no en función a la inercia, bueno, no con el valor de la inercia, sino ya expresado en valores de área y L entre R, que es la relación de esbeltez que conocemos. Entonces el esfuerzo crítico de pandeo va a ser pi cuadrado por E, que no es entre el área. L entre R al cuadrado, se fue el área, y quedó esta sería la carga crítica y este es el esfuerzo crítico. Esta es la ecuación, la carga crítica de pandeo, la curva de esfuerzo versus esbeltez de Euler, caso ideal. Que bueno, luego vino un señor en 1889, Friedrich Engesser, y propone el uso de un módulo tangente variable SUT, donde SUT se define como la pendiente de la recta tangente a la curva de esfuerzo de formación para valores entre F sub P y F sub Y. O sea, una recta tangente ya en valores que superan la parte de la curva que es pendiente constante. Okay, aquí un poco dice, pronto se encontró que dicha ecuación de Euler no da resultados confiables para miembros poco esbeltos. Esto es debido a que este tipo de miembros conducen a esfuerzos demasiado grandes para generar el pandeo del mismo. Esfuerzos por encima de excedente, lo que implica que la relación de esfuerzo de formación ya no es lineal, por tanto el módulo de elasticidad ya no puede ser usado. Entonces empiezan a hacer lo que es SUT, que es muy variable y difícil de calcular en el rango inelástico. Por esta razón, la gran mayoría de las especificaciones de diseño, incluyendo la ISC, contienen fórmulas empíricas para las columnas inelásticas. Entonces, tenemos que para pandeo inelástico E va a ser cambiado por SUT, y para el pandeo elástico, pues tenemos el módulo de elasticidad normal. Ahora, las normativas, incluyendo la ISC, configuraron esta fórmula o el valor de SUT de manera que podamos calcularlo fácilmente, ya que es muy, muy variable. Ese sería el caso de columnas cortas y columnas largas. Luego interviene lo que es la longitud efectiva. Como se vio anteriormente, una de las hipótesis para la obtención de la fórmula de Euler es que la columna está articulada en ambos extremos, requisito que es casi realmente imposible, pudiendo ser aproximado el menor de los casos. En la realidad sabemos
en el mejor de los casos. En la realidad sabemos que existen otras condiciones de apoyo, lo que conduce a otra ecuación diferencial con diferentes condiciones de fronteras. Bueno, nace lo que es la longitud efectiva, empieza a modificarse la ecuación hasta llegar a tomar esta forma. Empieza a aparecer el factor K, que es un factor que busca eh, llevar a la realidad esas condiciones de apoyo que planteaba Euler, que eran unas condiciones muy ideales. Entonces, de ahí empezamos a ver que K por L es la longitud efectiva y K es el factor de longitud efectiva. Hay una tabla donde vemos valores teóricos de K para distintas condiciones de apoyo, miembros empotrado, 0.5, y un valor recomendado para diseño cuando las restricciones se aproximan a las ideales, 0.65. Así tenemos para empotrado articulado, articulado articulado también, caso común. Factor K sería 1. Sin embargo, las columnas de un pórtico no son independientes, por el contrario, forman parte de una estructura continua. O sea, esos casos, pues hay que estudiarlos en medio de una edificación con toda una serie de fenómenos que actúan sobre él, lo que implica la posibilidad de desplazamientos laterales. Por ende, se planteó la necesidad de un procedimiento más racional que tomara en cuenta el grado de restricción proporcionado por los miembros conectados. Y es donde nace la rigidez rotacional, el factor G sub X. ¿Okay? La restricción rotacional proporcionada por las vigas en el extremo de una columna es función de la rigidez rotacional de los miembros que se cruzan en la junta, teniendo claro que la rigidez rotacional es proporcional a E por I entre L, donde I es la inercia de la sección respecto al eje de flexión. ¿Ok? Esto no es más que la rigidez rotacional, la sumatoria de las rigideces rotacionales de las columnas que llegan, que sería en este caso la que llega abajo y la que llega por encima, entre la sumatoria de las rigideces rotacionales de la viga. Aquí vemos que hay casos para pórticos con poca desplazabilidad, o sea que están arrastrados. Hay una gráfica que nos permite obtener K en función a la rigidez rotacional de las condiciones de la viga y la columna. Y hay otra ecuación más común para pórticos resistentes a momentos. En caso de un pórtico de una nave industrial, pues caeríamos en esta gráfica. La gráfica también tiene una ecuación condicionada a ella, de manera que podamos insertar valores en una hoja de cálculo y obtener el valor de cada sin necesidad de hacer un gráfico. Y aquí está esa ecuación, un poco larga, 1.6, la rigidez rotacional del punto A por la rigidez rotacional del punto B. ¿Okay? Todo está en función de esas rigideces rotacionales de los dos nodos. Los dos nodos que acompañan esa columna que está sometida a una fuerza de compresión. La resistencia de esa sección no debe exceder o debe ser mayor que la resistencia, la suma de las cargas factorizadas. Vemos que P sub n va a ser el menor valor de la resistencia por pandeo flexional, la resistencia por pandeo torsional y la resistencia por pandeo flexotorsional. Tres casos que debemos chequear para el caso de columnas o miembros en compresión. Ok, pandeo flexional, primer caso. Tenemos que lo primero es ver si nuestra columna es elástica o es inelástica. Vamos a ver cómo se ve eso, y eso va a estar condicionado a este factor, el parámetro de esbeltez. Este señor nos va a decir
si nosotros estamos en caso de una columna elástica o una columna elástica. En función a este parámetro, calculamos el esfuerzo crítico, F sub CR, y una vez, bueno, esta ecuación para considerar los efectos de desalineamiento, este valor se reduce como sigue. Esta ecuación se llegó a esto, entonces para columnas elásticas usamos estos términos, y lo vemos aquí en la gráfica. Lambda sub c es 1.5. Si se toma como frontera entre columnas elásticas y inelásticas el valor de lambda sub c 1.5, las ecuaciones pueden resumirse con K por L entre R, 471. Entonces, nosotros al calcular el parámetro de esbeltez de nuestra condición, vemos si es menor a 1.5, pues tenemos una columna de condición inelástica, en pandeo inelástico. Y si tenemos un parámetro de esbeltez mayor a 1.5, pues tenemos condiciones elásticas. La resistencia final en columnas por pandeo flexional sería phi por área gruesa por F sub C. Este valor para pandeo elástico, este valor para pandeo elástico. Menores a 1.5, mayores a 1.5. Estas ecuaciones se basan en estudios experimentales y teóricos que toman en cuenta los efectos de los esfuerzos residuales y un desalineamiento inicial de L entre 1500, donde L es la longitud del miembro, más no incluye efectos por pandeo local del elemento. Y entra lo que es el pandeo local. La resistencia a compresión condicionada por el pandeo global del miembro no puede desarrollarse si los elementos de la sección transversal, alas y alma presentan una relación crítica ancho-espesor propiciando un pandeo local cuyo comportamiento es frágil. Vemos que es un fenómeno que generalmente ocurre en los tramos medios de los perfiles, secciones que están sometidas a fuerzas de compresión y pues tienen una falla frágil de este tipo. El control de pandeo local es fundamental para un buen desempeño de un miembro estructural. Debido a ello se presenta una clasificación de secciones conforme a la relación ancho-espesor. Digamos, esta resistencia a pandeo local se basa en la geometría del perfil. Básicamente no influye ninguna fuerza, ninguna solicitación que afecte a la sección, sino la geometría misma propia del perfil. Vemos la clasificación de la ISC y vamos a ver una gráfica para ver esto mejor. Ahí ella pone en 4 clases: los perfiles compactos sismoresistentes, los perfiles compactos, los perfiles no compactos y los perfiles sección con elementos esbeltos. Mientras menos esbeltos, más compactos sismoresistentes son las secciones. ¿Ok? Si lambda es mayor o igual a lambda PS, sección compacta sísmica, vemos esto. Hablemos un poco de esto, elementos no rigidizados. En este caso, el ala de la sección, vemos que es un elemento que está libre. Digamos que vamos a concentrarnos en un solo patín. Sería B sub F, esta longitud del ala completa es B sub F entre 2. Y por eso aquí se ve que la ecuación considera esa B sub F entre 2 por T sub F, entre T sub F, perdón, el espesor del ala. Esto es un elemento no rigidizado o un elemento no atiesado. ¿Por qué? Porque tiene un ala libre o uno de sus extremos está libre. El otro extremo está condicionado a otros elementos. En el caso del ala, vemos que él está en su extremo agarrado por las alas del perfil. Entonces es un elemento atiesado o un elemento rigidizado. Vemos acá más casos: elementos no rigidizados, los ángulos. Elemento rigidizado tiene dos soportes.
En el caso de las secciones tubulares, todas las cargas son elementos rigidizados, ya que tienen soporte en su extremo. Y vemos que la reducción de la resistencia por pandeo local. ¿Ok? Tenemos que calcular Q sub S y Q sub A. Para elementos no rigidizados lo podemos encontrar en la sección E7.1 y para elementos rigidizados E7.2. Determinación de la resistencia por pandeo flexional, ya la habíamos visto. Y vemos los otros casos, pandeo torsional y pandeo flexotorsional. Vamos a ver unos ejemplos para aclarar todos estos puntos de mejor manera. Vemos que aparece un término F sub E. F sub E va a depender si el pandeo es torsional o el pandeo es flexotorsional. Y eso nos lo va a decir lambda sub E. Entonces, en el caso de miembros sin eje de simetría, tendríamos que estimar ya casos más desfavorables, pero no es lo común. Vemos que intervienen otras variables como la constante de alabeo, la constante de torsión, el módulo cortante, el área gruesa. Estos temas se entienden muy bien cuando vemos el tema de flexión. Vemos más posibilidades, pandeo flexotorsional respecto al eje de simetría, pandeo por flexión respecto al otro eje. Una vez determinado F sub E, se procede a calcular lambda sub E. Entonces, seguidamente procedemos a determinar la resistencia de diseño. Este es para el caso de pandeo flexotorsional. Okay, tenemos el F crítico. Y estos dos ítems van a chequear nuestros elementos en conversión. Tengo aquí un ejemplo. Digamos que un caso donde hay compresión pura. Es extraño ver en la realidad un elemento de compresión pura. Tenemos que en una cercha el cordón superior está a compresión y el cordón inferior está a tracción. Los elementos diagonales generalmente ya se alternan. Entonces este elemento, la norma nos dice que generalmente es un elemento continuo, no tiene ningún tipo, no es que hay un elemento acá, soldado a otro elemento acá, soldado a otro elemento acá, soldado a otro elemento. Es un elemento continuo de longitud L, pero la norma nos indica que tenemos que considerar que la sección está soportada lateralmente o arriostrada lateralmente por los montantes o las diagonales. Entonces vemos que L en este caso vale 10 metros. La separación S entre montantes es 1,25 y las fuerzas de compresión que se generan en este cordón superior son de 2 toneladas para carga muerta y de 8 toneladas para carga variable. Tenemos acá que es una sección articulada en sus extremos. Entonces, viendo los valores que vimos en las diapositivas para secciones articuladas, que el valor de K teórico y el de recomendado para diseños que se acercan a la realidad es 1 para ambos casos, y que la sección es un acero de tensión CNT 3515, el módulo de elasticidad 2.100.000 kilogramos por centímetro cuadrado, el área gruesa de la sección 7,74, la inercia en X 9,66
y el radio de giro en X 1.58. También tenemos los valores por el otro, digamos, la otra dirección de estudio, la inercia en Y y el radio de giro en Y. Combinamos las cargas, 1.2 carga permanente más 1.6 carga variable, 13.789 kilos debe resistir esta sección sin sufrir ningún tipo de pandeo local ni ningún tipo de falla. Vemos la relación de Beltrés, entonces es importante considerar que el perfil no lo podemos considerar con la longitud L para la relación de Beltrés, porque él está soportado por estos montantes. Por lo tanto, la longitud X, el X, es igual a S. Así como vimos que anteriormente usábamos L entre R, aquí aparece el factor K, que igual, de igual manera es 1, pero para otros casos pudiera ser distinto. En el caso de Cerchas, me pregunta Brady Osco, ¿por qué asume que el elemento es articulado? Generalmente las cerchas se modelan y se construyen con conexiones que solo transmitan cargas, esfuerzos, cargas de atracción, compresión y en tal caso fuerzas, reacciones cortantes, no momentos. Entonces, generalmente en los programas de cálculo ponemos acá una articulación acá y los diagonales pues todos articulados a sus extremos. Ya quedaría de cada caso. Cada caso tú puedes tener una cercha y tener una conexión tan robusta que consideras que es empotrada. Puede ser un caso. Hay, hay, hay un tema con respecto a las cerchas. En caso de soldadas, también se asumen articuladas. Eh, Hay bibliografía que lo asume así. Siempre es bueno ver varias bibliografías y adaptarse a una sola, porque de verdad que hay tanto material que bueno, uno tiende a confundirse. Bueno, entonces vemos que la longitud sería esa separación entre el radio de giro, 79.114, y para compresión, límites de Beltrés ya no es 300 como en tracción, sino 200. Entonces cumplimos perfectamente la relación de Beltrés. Aquí es muy importante siempre cumplirla. No hay ningún tipo de, de caso donde podamos excedernos a este valor. Hay que ser bien riguroso en esta parte. Entonces vamos a calcular el esfuerzo de Euler. Y en función a ese esfuerzo de Euler, vemos cómo está nuestro lambda C. Pi al cuadrado por E, K por L entre R, la relación de Beltrés. Esta es la ecuación de Euler modificada. Tenemos entonces, si tenemos el esfuerzo de Euler, podemos calcular lambda C. Y vimos en las diapositivas que si lambda C era menor a 1.5, pues el pandeo de la columna era inelástica. Es una columna que se considera poco esbelta, o un elemento que se considera, en este caso, una cercha. El K ideal debería ser si se acerca a condiciones reales. Por ejemplo, si yo tengo una cercha que está conectada mediante soldadura en los extremos, pues en ese caso usaría, por ejemplo, un valor teórico. Pero si la columna está
conectada por tornillos, por apernada, por lo menos en una ala del ángulo, pues usaría valores que se acerquen a la realidad. Eso es lo que busca decir la, la normativa. Vemos entonces que es una columna por pandeo inelástico, porque nuestro valor lambda c es menor a 1.5, y usamos entonces el esfuerzo crítico para ese caso, que tenemos acá, no se ve muy bien. Sería para columnas inelásticas 0.658 lambda c cuadrado por fy. De esa, de esa ecuación nos resulta que el esfuerzo crítico es 2254 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso lo dividimos entre el área, lo multiplicamos por el área, perdón, y obtenemos la resistencia nominal del perfil. La sección resiste 17.446 kilogramos. Lo minoramos, función al factor de minoración a compresión. En este caso no tenemos el dato de qué sección es, qué tipo de perfil es. Solo tenemos sus variables. Por eso este ejercicio no permite el cálculo del pandeo local. Pues ya veremos más adelante. Entonces tenemos que la relación demanda-capacidad, si esta es la capacidad, la demanda era 13.789 kilos, tenemos una relación de 0.87, por lo cual el perfil cumple, por lo menos el pandeo flexional, ¿no? Este es el caso de cerchas. Tengo otro ejemplo acá, donde sí está definido el tipo de sección. Tengo una sección I, tengo todas sus variables, la constante torsional de San Benan, el área gruesa, el módulo elástico en X, el módulo plástico en X, la inercia en X, la inercia en Y. Todas las variables que la condicionan, el radio de giro en X, el radio de giro en Y, la distancia entre centroides de las alas, el espesor del ala, y consideramos que el perfil está empotrado en sus extremos. Eso implica, usando valores reales o cercanos a la realidad, 0.65. En el eje, digamos, si esta columna quiere pandear, lo va a hacer en el eje menor, que sería en este caso alrededor del eje Y, que esta columna pandearía al estar sometido a una fuerza de compresión. Vemos que la longitud es 5.6 metros. Entonces tenemos las características del perfil: 3.515, 20.000, 2.039.000. Combinamos las cargas, carga permanente y carga variable. Revisamos la relación de Sveltes. En este caso, la longitud es igual a L porque el perfil no tiene ningún tipo de soporte lateral. Vemos en este caso, en el galpón, tenemos una sección I que en su eje débil tiene un soporte lateral, que es este tranque. Incluso todas las columnas de esta estructura lo tienen. Tienen algún tipo de soporte lateral. En este caso no, la longitud es libre. Entonces K por L entre R 92.94, asumiendo el caso Y de 0.65. Y pues tenemos entonces que la relación de Sveltes se cumple. Vemos el esfuerzo de Euler para determinar si la columna es elástica o inelástica.
nos da que el lambda sub c es menor a 1.5, por lo tanto es muy inelástico. Tendríamos que usar esta ecuación y obtenemos un esfuerzo crítico de 1869. Lo multiplicamos por el área del perfil, que sería, si se escucha el audio, por favor. Ok, perfecto. Parece que perdí la conexión por un momento. Muy bien. Pues tenemos la resistencia de 137 toneladas de nuestra columna y nuestra relación demanda-capacidad sería 0.837. ¿Ok? Por lo tanto, hasta ahora cumplimos. Vamos ahora a ver, esa columna está apoyada sobre una plancha base. Estos son casos muy ideales. Para tener una columna solamente a compresión, pues un caso raro. Entonces tenemos vamos a estimar el espesor de la plancha base de esa columna, sometida solamente, sería esta plancha base, sometida solamente a compresión. Vemos que hay una zona que le llaman el dado a compresión. Esta, esta área de penetración se presenta como un rectángulo que tiene 0,95 o el 95% del peralte de la columna, o sea, sería D por 0,95 por 80% del ancho del perfil, que sería 0,80 por B sub F. Acá lo ven, 0,80 B sub F, 0,95 por D. Tengo un perfil con estas características, 318 de altura útil y 167 de ancho del ala. Veo que ahora debo estimar lo que es lambda sub n, que es un parámetro que está en función del ala o del ancho del ala y del peralte de la columna, de la altura útil D. En función a este valor, voy a estimar lo que es las dimensiones de mi plancha base. Voy a obtener una dimensión en n llamada n, que es la dirección donde está el eje fuerte, y una dirección b donde está el eje débil, o en la dirección del eje débil. En este caso, en función a este parámetro, tengo que la plancha base debería ser de 41.73 por 24.88. Llevándolo a la realidad, a valores reales, pues tenemos 42 centímetros por 25. Aquí está la sección. Ahora tengo que revisar ese aplastamiento de concreto, que es ya un requisito
más que de la norma ISC 360, un requisito de la CI 318, vemos que depende del esfuerzo a compresión del concreto, en este caso 250, por el área a compresión, el área de la plancha, perdón, B por N, 1050 centímetros cuadrados. Esta sería la resistencia, la capacidad del concreto en función a esa área, 22.223.125 kilos. Y pues estas serían las fuerzas actuantes, la demanda condicionada por el factor de minoración y su P. Para el caso del aplastamiento, cuando hablamos de aplastamiento del concreto, pues el factor de minoración es 0.6. Vemos que es mayor a la carga actuante, a la compresión, entonces las dimensiones son adecuadas. Ahora, el espesor de la plancha base estaría definido por lo que son los volados. Digamos que M y N se consideran como unos volados. Se calculan de esta manera: N menos 0.95D entre 2, 5.895. Y N, B menos 0.8B, B sub F, entre 2 sería 5.82. ¿Ok? Debemos ver cuál de ellos es el mayor. Supongamos que hay un volado y aquí me indican que debo elegir entre M o N. Si elijo el mayor, pues voy a tener el momento más desfavorable. Esto es, tengo una carga a compresión, entonces voy a tener una resultante que pues sería Q sub A, Q sub U o Q sub A. Esa resultante me va a generar un momento, y mientras más larga sea la longitud L, pues más larga va a ser este brazo. Por lo tanto, considero el valor el mayor de los valores. Vemos aquí que consideré que M es el mayor, y entonces tengo Q sub U es igual a P sub U entre el área de la plancha, 89.136. Ahora el espesor T de la plancha va a ser 1.49 por M por la raíz cuadrada de Q sub U entre F y. En este caso, 1.399 centímetros. Un valor bastante bajo. Pero esta es la forma de calcular espesores. Es el caso de columnas solo a compresión o miembros solo a compresión. Nos dan valores bastante bajos. Ya cuando se incorporan los momentos, que es lo usual, pues ahí empiezan a obtenerse otras variables, y pues los espesores nos dan bastante altos y nos debemos valer de rigidizadores o cualquier elemento que nos limiten el pandeo o la deformada que pueda ocurrir en esa plancha. Entiendo que la clase pues fue movida a este horario porque hay una restricción en el horario siguiente, entonces pues ya nos quedan 7 minutos. Vamos a hacer más casos reales, así es, Brady. Vamos a seguir haciendo ejercicios, tenemos tiempo en las próximas clases. Ajá. James me pregunta si analiza el ángulo y también la placa. Esa parte no la entendí en ese último ejemplo de tensión. Pues vamos aquí. Este caso de la conexión soldada, pues se asume que esta plancha está
empotrada en algún lugar y el ángulo eh, estamos analizando el caso del ángulo que es el que está sometido como tal a la fuerza de tracción. La plancha no está condicionada a esa fuerza, por lo tanto chequeamos el bloque cortante para este caso. En todo caso, voy a seguirles subiendo material, este material que lo vimos para que lo repasen, para que lo estudien, lo digieran bien y puedan traer más dudas, que pueden escribir las dudas y podemos comentarle, así enriquecernos todos de estos temas. Esta grabación inmediatamente al finalizar esta sesión va a estar cargándose y una vez que se termine de cargar, pues ya todos van a tener acceso. Debería ser mañana mismo, ya todos van a tener acceso a esta grabación y los que se incorporan ahora mismo pueden revisarla. Aquí tengo, vamos a ver acá, me preguntan la versión del MatCat, parece que a mí me gusta mucho usar MatCat de verdad, porque se observa muy bien el procedimiento, mucho mejor que en Excel. Esta versión de MatCat es la 3.0. Yo había dicho que antes que 3.1, pero sí es la MatCat Prime 3.0. Estos son los cuatro programas que usualmente vamos a estar manejando en el curso. Este más para ustedes visualizar, pero ustedes son libres de usar Excel, si es de su preferencia, o cualquier otro software que permita realizar cálculos repetitivos. Ok, me indican que no les han mandado el enlace para descargar el Advanced Steel. Bueno, voy a coordinar eso con las personas que gestionan esto y vemos cómo es esto. Bueno, entonces la sesión queda hasta aquí. Nos vemos el próximo lunes. Vamos a estar con el tema interesante, ¿verdad? En mi criterio es mi favorito, que es el tema de flexión. Ahí vamos a comprender muchas cosas de las que vimos aquí. Ok, muchas gracias. Les voy a compartir toda la información que pueda en estos días. Nos vemos entonces el lunes. Saludos a todos.